Buenos días, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. 9 en punto, entonces vamos a iniciar, por favor. Todos vamos a sacar nuestras confesiones de fe. Sí, en la escuela dominical nosotros estamos repasando la Confesión Bautista de 1689, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar, por favor, nuestras confesiones. Mientras tanto, por favor, voy a pedirles que apaguemos nuestros celulares o lo pongamos en silencio o lo pongamos en modo vibrador, ¿sí? Para que no seamos de distracción para las personas que están cerca de nosotros ni para la persona que va a estar exponiendo el día de hoy la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos unos segundos también, por favor, para poder silenciar nuestros celulares, ¿sí? Mientras sacamos nuestras confesiones. Entonces les iba diciendo que estamos en la confesión de fe. Estamos en el punto número 5. Okay. Ok. Estamos aquí en la página número 18, ¿sí? Estamos en la página número 18. Estamos hablando de Cristo como mediador y estamos aquí en el subpunto número 5, ¿sí? ¿Lo bajo un poco? El eco. ¿Sí me puedes bajar un poquito el eco, hermano? Entonces, vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a empezar orando, queridos hermanos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias, Señor, por este tiempo de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en tu bondad tú lo permites, Dios mío. Aún gracias por poner las circunstancias para que estemos acá. Señor, te pedimos que nos guíes en este tiempo, nos bendigas, Señor, en el hecho de poder entender tu palabra y danos corazones, Señor, dispuestos a escucharte. Padre Santo, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos ubicamos, por favor, en la página número 18, en el subpunto número 5. La semana pasada terminamos de exponer este subpunto número 5, que habla sobre el Señor Jesús, lo voy a leer, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos. Y finalmente, este último párrafo, que ha sido el objeto de más preguntas, es que el hecho de para todos aquellos que el Padre les ha dado, porque eso nos va a llevar al punto inevitable de la predestinación, de hablar del tema de la predestinación, ¿cierto? Lo hemos explicado la semana pasada. Hoy día solamente voy a responder algunas preguntas que hicieron la semana pasada. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta, porque estábamos hablando sobre los tipos de voluntades de Dios, ¿no? La voluntad decretiva, la voluntad preceptiva, la voluntad permisiva, que vamos a explicar nuevamente un momento también, porque es parte de las preguntas que han hecho. La primera pregunta decía así: ¿por qué Dios desea algo de nosotros que en realidad no podemos cumplir? He tratado de resumir la pregunta del hermano Elías así. En realidad era un poquito más larga, pero he repetido el video unas cuantas veces para poder reducir y creo que esa es la pregunta, ¿no? Porque estábamos hablando sobre el hecho, nuevamente, de la predestinación. Entonces, Elías hablaba, ¿por qué Dios desea algo que nosotros en realidad no podemos cumplir? Porque la palabra de Dios dice que finalmente por la caída, por la condición del hombre, el hombre por su propia cuenta no va a buscar a Dios. Él necesita que Dios en su misericordia lo busque, le dé un corazón nuevo y este hombre por fin pueda creer en él. Y ahí es donde Elías le surge la duda, que aparentemente parece que en realidad el hombre no puede hacerlo y Dios y el deseo del hombre es que lo haga. Entonces, he resumido esa pregunta en lo siguiente, nuevamente. ¿Por qué Dios desea algo de nosotros que en realidad no podemos cumplir? Entonces, en primer lugar, yo quisiera decir que lo que Dios desea, todos estos preceptos que estábamos hablando la semana pasada, la ley moral, todos los preceptos que Dios da, es un deseo que podía ser cumplido originalmente por Adán,
por Adán y Eva. Pero por causa de la caída, ahora la inclinación del hombre es ahora hacia el mal. Entonces, si bien es cierto que originalmente el hombre tenía la libertad de poder hacer la voluntad de Dios, ¿correcto? A causa de la caída, ahora el hombre está, esta es la palabra, incapacitado. Ahora está incapacitado, ¿no es cierto? Está incapacitado para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque el hombre hoy en día está caído, bíblicamente hablando. El hombre está caído, está en una condición caída. ¿Y cuál es la solución entonces? La solución para esta incapacidad humana se encuentra en Jesucristo. El hombre debe creer en Jesucristo como su Señor y Salvador para estar en paz con el Padre. El detalle es que el hombre puede ahora proceder al arrepentimiento en Cristo, pero la Biblia dice que en última instancia está en manos de Dios. Nuevamente, el hombre tiene que creer en Cristo para su salvación. De eso nadie lo va a discutir. El detalle es que la palabra de Dios dice que para que una persona crea en Jesucristo, Dios tiene que darle ese don, ¿no es cierto? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahora el hombre puede proceder al arrepentimiento, pero nuevamente, en última instancia, esto está en manos de Dios. Por favor, si me pueden acompañar en Romanos 9:14. ¿Sí? Sacamos nuestras Biblias, por favor, Romanos 9:14. ¿Está listo el micro, hermano, para las participaciones? Perfecto. Vamos, por favor, a Romanos 9:14. Ayúdeme, por favor, si ya lo hemos encontrado. 9:14. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera, dice la palabra del Señor. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y yo me compadeceré, ¿de quién? De quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí la palabra de Dios nos explica que finalmente está en las manos de Dios. En última instancia está en las manos de Dios. ¿Sí? La siguiente pregunta que hicieron los hermanos fue la diferencia entre la voluntad preceptiva y la voluntad permisiva de Dios. La semana pasada estábamos hablando sobre los tipos de voluntades de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a manera de repaso, voy a recordarles, tenemos principalmente las dos voluntades de Dios. Hay una voluntad que se denomina voluntad, perdón, voy a cambiar de color, permítanme un segundo. La voluntad decretiva, ¿no es cierto? Estamos hablando la semana pasada, y tenemos también la voluntad preceptiva. Ok, ¿en qué consiste la voluntad decretiva de Dios? Si alguien recuerda, porque estos los puntitos de acá son ejemplos. ¿En qué consiste la voluntad decretiva, queridos hermanos, por lo que han entendido la semana pasada? ¿Qué dirían? ¿Cómo lo definirían? Ok. Miren, la voluntad decretiva es la voluntad soberana de Dios. Incluye todo lo que sucede en el universo. Esta voluntad de Dios, hermanos, es la voluntad soberana de Dios. Es algo que Dios dice que va a pasar y va a pasar de todas maneras. Sí o sí va a pasar. Dentro de la voluntad decretiva tenemos la elección de los santos para salvación. Punto número 1, tenemos la perseverancia de todos los santos, el control de todas las cosas que pasa para su gloria. Dentro de la voluntad decretiva de Dios están todas las cosas que Dios ha decretado que pasen y que van a pasar sí o sí. El detalle dentro de esta voluntad decretiva, hermanos, también están las cosas que Dios permite. Dentro de la voluntad decretiva está la voluntad permisiva. ¿Y qué es la voluntad permisiva? Se refiere a lo que Dios permite que ocurra. Dentro de la voluntad permisiva puede ser, está la existencia del mal, la caída del hombre, el sufrimiento, y muchas veces nos olvidamos que esas cosas malas las permite Dios, porque finalmente nada está fuera del alcance de Dios, ¿correcto? Pero esto forma parte de la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permite, nuevamente, permite la existencia del mal, permite el sufrimiento en el mundo, pero está dentro de la voluntad decretiva de Dios.
Dios permite que exista todas estas cosas. Y lo hace para cumplir sus propósitos, ¿sí? Entonces, la voluntad permisiva está dentro de la voluntad decretiva de Dios. Ahora, la voluntad preceptiva. ¿Qué es la voluntad preceptiva de Dios? La voluntad preceptiva se refiere a la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos, el mandato de amar a su prójimo, los principios éticos y morales que Dios ha dado, ¿no es cierto? En palabras un poco más sencillas, la voluntad decretiva de Dios, tanto la voluntad decretiva de Dios como la voluntad preceptiva de Dios, son cosas que Dios quiere, ambos, ¿sí? La diferencia es que la voluntad decretiva se va a dar sí o sí, ¿correcto? La voluntad decretiva de Dios se va a dar de todas maneras, sí o sí. La voluntad preceptiva de Dios, en cambio, aunque es la voluntad de Dios, no necesariamente se va a dar. Y eso va a depender por el libre albedrío del hombre. Por ejemplo, la voluntad preceptiva de Dios es que no mintamos, ¿correcto? No mentirás, dice la palabra de Dios. Sin embargo, el hecho de que esa sea la voluntad de Dios, sí o sí va a pasar que no mintamos, hermanos. Les hago un ejemplo concreto en cada uno de ustedes. La voluntad de Dios para cada uno de ustedes es que no mientan, por ejemplo, ¿ok? Es que no mientan. ¿Sí o sí va a ocurrir que no mientan, a pesar de que es la voluntad de Dios? No, eventualmente van a haber momentos en que vamos a mentir y las personas lo van a hacer. Entonces, eso forma la voluntad preceptiva de Dios. Entonces, lo he puesto un poco más resumido para que se entienda. Entonces, la pregunta original fue la diferencia entre la voluntad preceptiva y la voluntad permisiva. Entonces, en realidad la voluntad permisiva, que es lo que Dios permite nuevamente, está dentro de la voluntad decretiva de Dios. ¿Sí? Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta era así. ¿Cómo podemos diferenciar a la mentira de la verdad cuando nos enfrentamos a refutaciones con citas bíblicas como las que usó Satanás a Jesús en el desierto? Esa pregunta la hizo nuestra hermana Angeli, si mal no recuerdo, y ella recordaba el momento en el que Satanás estaba con Jesús en el desierto, ¿no? Y Satanás le citaba la palabra de Dios, Satanás le citaba la Biblia, pero el gran problema con eso es esta palabra. El enemigo siempre va a usar, aunque va a usar la palabra, la va a usar fuera de su contexto, fuera de su contexto. Y es que van a haber muchas personas que van a querer manipularnos con la palabra de Dios, pero sacándola de su contexto. ¿Han escuchado, hermanos, noticias o han escuchado de personas, aún de pastores, que lamentablemente manipulan a las personas que van a la iglesia? Manipulan con cosas que son incorrectas delante de los ojos de Dios. Pero la manera de manipular de estas personas aparentemente es a través de la palabra de Dios. Y el peligro es esto, de que los falsos maestros van a descontextualizar un texto bíblico. Entonces debemos tener cuidado. Cada vez que escuchemos un texto bíblico como respuesta a algo, nosotros tenemos que ver el contexto, si está adecuado a su contexto. Y es exactamente lo que hizo Satanás. Aunque Satanás, cuando estaba con Jesús, citaba la Biblia, no estaba diciendo mentiras, citaba la Biblia, la estaba sacando de su contexto. Y al sacarla de su contexto se convirtió en una mentira. Eso es lo irónico. Entonces, esta pregunta me ayuda para recordarles, hermanos, no se trata solamente de citar una palabra de las Escrituras por citarla, sino de ver si está dentro de su contexto. ¿Sí? Por ejemplo, hay una parte de la palabra de Dios que dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Sí? ¿Han escuchado eso alguna vez en la palabra, en alguna prédica, alguna enseñanza? Sus caminos son más altos que nuestros caminos, ¿no es cierto? Ahora, normalmente, por ejemplo, se utiliza esa frase para decir que Dios sabe lo que hace, ¿no? Que a veces no entendemos lo que hace, que sus caminos son un poco complicados de entender muchas veces. Pero si nosotros lo leemos en su contexto, está hablando en un contexto, de perdón, de que su perdón es más grande. ¿Sí? Hay otra, por ejemplo, que dicen, donde estén 2 personas en mi nombre, orando en mi nombre, ahí estaré. ¿Han escuchado esa frase bíblica, hermanos? Normalmente, ¿en qué contexto lo utilizan? Ahora los quiero escuchar, hermanos. Estoy 15 largos minutos hablando solito.
¿En qué contexto normalmente utilizan esta frase? Para orar, es cierto. ¿Alguien escucha una voz por ahí? Para decretar, por ejemplo, para orar. Para decir que cuando oramos, Dios está con más de una persona. Exacto. Lo que normalmente piensan las personas, porque la palabra de Dios dice eso, cuando estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré, ciertamente ahí estaré, ¿no es cierto? Muchas personas lo toman como, bueno, vamos a orar, vamos a reunirnos, porque la palabra de Dios promete que al reunirnos Dios va a estar. Pero cuando nosotros leemos ese texto bíblico en su contexto, vamos a notar que no tiene nada que ver con eso. ¿En qué contexto está hablando, hermanos, esa porción de las Escrituras? Lo está hablando en un contexto de disciplina. Está hablando en el contexto siguiente. Si un hermano peca, lo bíblico ¿qué es? Que una persona se acerque y le haga notar su pecado, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si nuestro hermano Percy está en un pecado X, ¿no es cierto? Se le acerca un hermano y le dice, hermano Percy, por favor, arrepiéntete de tu pecado, tal. Y el hermano Percy te mira a los ojos, te dice, gracias, pero no gracias, estoy bien, ¿no es cierto? Terco. Bíblicamente hablando, ¿qué sigue? ¿Qué se debería hacer? No hay que juzgarlo, ya he cumplido con decirlo. Bíblicamente hablando, tienes que llevar a más personas, ¿no es cierto? Para confrontarlo con su pecado, ¿no es cierto? Y si aún así Percy dice, ya gracias por decirme, pero no, lo bíblico es traerlo a la congregación, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios en Mateo 18. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? En ese contexto, porque nuevamente está hablando en un contexto de disciplina, en ese contexto Dios dice, cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, para llamar la atención a Percy por su pecado, ficticio, dicho sea de paso, hermano, Jesucristo en ese sentido dice, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré. En el sentido de que Percy no tiene que tomar el hecho de que los hermanos se acerquen a él como un grupo de hermanitos que están confabulando contra él. Él tiene que entender bíblicamente que la presencia de esos hermanos para confrontarlo con su pecado tiene como testigo a Dios mismo, a Jesucristo mismo. En ese sentido Jesucristo dice, yo estaré donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre. Pero en el sentido de llamarle la atención, en el sentido de la disciplina. Pero la realidad es que ese texto bíblico es usado normalmente para orar, para decretar, para otras cosas. Entonces vean, hermanos, que cuán fácil es distorsionar las Escrituras cuando no las vemos en su contexto. ¿Sí? Cuando no las vemos en su contexto. Ok, siguiente pregunta. La voluntad de Dios está sobre todo el mundo, es decir, también sobre los no creyentes también. Y la respuesta corta es que sí, Dios muestra su voluntad de su ley aún a los incrédulos. Justamente estábamos hablando sobre la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva de Dios. Esta voluntad preceptiva de Dios, los 10 mandamientos, ¿para quiénes son? ¿Para los creyentes, para los no creyentes o para ambos? ¿Qué dice? Para todos, para todos. Los 10 mandamientos, el llamado de amar al prójimo, los principios morales que nos da la palabra de Dios, son para creyentes y son para no creyentes. Son para ambos. Entonces, en ese sentido, la voluntad de Dios es también para los no creyentes. ¿Ok? Ok. Esas han sido las preguntas que han hecho la semana pasada, hermanos. Y ahora vamos a pasar, por favor, al punto número 6 en vuestras separatas, ¿sí? Vamos, por favor, a vuestras separatas al punto número 6. El punto principal es Cristo como mediador, desde luego. Un segundo. El punto principal, Cristo como mediador. El subpunto es este numerito que está acá, ¿verdad? El número 6. Vamos a leerlo juntos, por favor. Ahí quiero asegurarme, por favor, que todos estemos ya ahí. Página 18. Perfecto. Dice así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque aquí la palabra, la confesión, nos está diciendo que si bien Jesucristo ha hecho el pago por nuestros pecados en un momento específico, ese pago tiene repercusiones en el futuro que estamos ahora,
pero también en el pasado. Miren, la virtud, la eficacia y los beneficios de lo que hizo Jesucristo en la cruz, hermanos, fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde los principios del mundo. Noten también que es interesante, en lugar de decir a los creyentes, usa la palabra que en realidad usa la Biblia, los escogidos. En las promesas, tipos y sacrificios, y por medio de los mismos, en las cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Y en esta segunda parte está diciendo que en el Antiguo Testamento, aunque no sabían directamente de Jesucristo, a través de todas las tradiciones que hacían, ellos sabían que iban a venir un Mesías. ¿No es cierto? Ellos sabían que iba a venir un Mesías. Entonces, ¿a través de qué? Los tipos, los sacrificios, por medio de los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, que lo vemos en Génesis, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ok. Todo esto que ustedes están viendo acá, vamos a hacer un pequeño resumen en este esquema. Entonces, nuevamente, digamos que esta es una línea del tiempo, ¿sí? La parte superior. Y digamos, pónganse que este es el punto en el que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿sí? Murió por nuestros pecados. Lo que dice nuestro texto es que, ¿qué pasa, queridos hermanos, cuando Jesucristo murió en esa cruz? Murió en la cruz Jesucristo, ¿correcto? Murió en la cruz. Bíblicamente hablando, ¿qué sucedió en ese momento? ¿Qué me pueden decir, hermanos? Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué sucedió? ¿Qué implicó eso, aparte de su muerte? ¿Qué significa eso, hermanos? Ahora sí voy a necesitar vuestras participaciones. Primero, voluntarios, y si no hay voluntarios, no se preocupen, yo les voy a elegir, tranquilos, no se peleen. Pero mi pregunta es, cuando Jesucristo murió en esa cruz, ¿qué significó, hermanos? Porque no fue una muerte más, ¿no? Y no murió cualquier persona, cualquier ser. Pero ¿qué sucedió en esa cruz? ¿Qué significa la muerte de Jesucristo en esa cruz? Voluntarios primero. A ver, nuestra hermana Brisa. La última frase que Cristo dijo fue, consumado fue. Entonces, vendría a ser el pago por nuestros pecados. Correcto, correcto. Jesucristo pagó por nuestros pecados en este momento. Ahora, en el pasado habían personas creyendo ¿en quién? No en Jesucristo literalmente hablando, pero creían ¿en quién? En el Mesías, ¿correcto? Estaban con la mirada adelante hacia el Mesías prometido. Y una vez que Jesucristo murió en la cruz, ahora las personas que estamos en la actualidad miramos hacia el pasado, a Jesucristo revelado, ¿no es cierto? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en esa cruz, fue el momento de la redención. Este es el momento principal, perdón, fue el momento de la redención. Fue el momento de la redención. Cristo pagó el precio de la redención con su muerte en la cruz, un evento histórico que ocurrió en un momento específico, pero luego tenemos la eficacia de la redención. En este momento, como nuestra hermana Brisa ha dicho, Jesucristo pagó por nuestros pecados, fuimos redimidos. Fue el momento más importante de nuestras vidas, es interesante. Aunque en ese momento nosotros no existíamos, fue el momento más importante de nuestras vidas. Porque aquí, hermanos, ustedes tienen a vuestro Salvador muriendo por vuestros pecados, entregándose voluntariamente por ustedes, por cada uno de los que iban a creer en Él. Entonces, lo segundo es la eficacia de la redención. La eficacia de la redención de Cristo no se limita al momento de su sacrificio solamente, sino su obra tiene un alcance que se extiende a través del tiempo. Los beneficios de Jesucristo en este punto en particular tienen alcance tanto en el pasado, presente y en el futuro. ¿Ok? Lo que hizo Jesucristo en un momento en particular tiene alcance hacia todas las personas que iban a creer en Él, tanto en el futuro como en el pasado, ¿sí?
Y eso nos lleva a hablar de la aplicación de la redención. Dios en su soberanía aplica los beneficios de la redención a los escogidos. Porque hay beneficios. Una vez que Jesucristo muere, hay beneficios para las personas que iban a creer en Él. ¿Sí? Según vuestro texto, hermanos, ¿en qué consistían esos beneficios? Según nuestro texto. La virtud, la eficacia y los beneficios, dice la palabra de Dios. Ok. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Si los beneficios de la redención fueron aplicados en todas las épocas, nuevamente, atención, porque ahí viene la pregunta para ustedes. Miren, estamos diciendo que Jesucristo pagó en un momento puntual, ¿correcto? Aquí pagó a nuestros pecados, aquí pagó nuestra redención. Y una vez que pagó aquí en este punto, hay beneficios para las personas que van a creer en Él, tanto en el futuro como en el pasado. ¿Sí? ¿Claro está ahí, hermanos? Ok, entonces la pregunta es, si los beneficios de la redención fueron aplicados en todas las épocas, porque aquí en este texto dice que los beneficios de la redención fueron aplicados en todas las épocas, yo les hago una pregunta, ¿por qué no vemos al Espíritu Santo morando en los creyentes del Antiguo Testamento? Porque uno de los grandes beneficios que tenemos, que según el Evangelio tenemos, es que el Espíritu Santo ahora mora en cada uno de nosotros, ¿correcto? La Biblia dice que una vez que nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Sí, ¿verdad? Eso es lo que dice. Ahora, según la confesión de fe, los beneficios de la redención de Dios son aplicados en todas las épocas. En todas las épocas. Pero la realidad es que en el Antiguo Testamento no vemos que el Espíritu Santo esté morando en cada creyente. Entonces, ¿cómo conciliaríamos esta idea? ¿Por qué no vemos el Espíritu Santo morando en todos los creyentes en el Antiguo Testamento? Esa es mi pregunta, hermanos, para ustedes el día de hoy. Primero voy a pedir si hay voluntarios. Bueno, primero voy a asegurarme si es que se ha entendido mi pregunta. Para reformularla nuevamente. ¿Se ha entendido mi pregunta, hermanos? Amén, pastor, yo un fuerte amén, gracias. ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? ¿Seguros? Gracias. Entonces, vuestras respuestas, hermanos. Nuevamente, si los beneficios de la redención, según nuestro texto, fueron aplicados en todas las épocas, ¿por qué no vemos hoy día en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo morando en los creyentes? Como lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos clarísimo, ¿no? El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, nos guía la palabra de Dios, nos guía en la verdad, hace que permanezcamos en la fe, dice la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Y ese es un gran beneficio de creer en Jesucristo. Ese es un gran beneficio. El detalle acá es que dice que ese beneficio es aplicado en todas las épocas. Y en el Antiguo Testamento no vemos, no lo vemos. ¿Por qué? ¿Qué dicen, hermanos? Pastor, yo creo que, como usted dijo, Cristo fue el que completó, ¿no? Se puede decir que lo hizo en más intensidad, ya que Él fue el que vino y hizo que esto se haga en una aplicación más eficiente, se podría decir. Sí, correcto, hermano. ¿Alguien más? Hermana Brisa. Al subir a la gloria, Cristo también dijo que yo les dejo al Consolador, y a partir de ese momento dejó al Espíritu en cada creyente. De allí para el futuro sería eso. Pues, sí, también es correcto. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Percy creo que está levantando la mano. Hermano, gracias. Tenga el micro, perdón, hermano. Lúcete, hermano Percy. No, lo que yo entiendo, pastor, buen día, a esto antes, es por el tema de... es que la redención todavía no había sido realizado o consumado. Sí, es verdad. Sin embargo, acá en nuestra confesión de fe dice, aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado, ¿no?, por Cristo hasta después de la encarnación, lo que tú dices, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas, dice, ¿no?, nuestra confesión. En todas las épocas desde el principio del mundo, dice nuestra confesión. Ahí es donde los quiero molestar, en realidad. Entonces, ¿por qué si dice en todas las épocas no lo vemos en el Antiguo Testamento también?
en el Antiguo Testamento la expiación por los pecados era temporal, ¿no? Momentáneo, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Cada vez que se sacrificaba un animal. ¿Ya? Pero cuando Jesús pagó el precio es definitivo, ¿no? ¿La expiación de los pecados cuando mataba a un animal era momentánea o era un símbolo del Mesías prometido? Un símbolo, pero necesitaban hacer eso cada cierto tiempo, ¿no? Correcto. ¿Pero por qué? ¿Porque eso les iba a expiar de sus pecados o porque eso les iba a recordar al futuro, a la expiación perfecta que venía en el futuro? Hacer ver al Mesías. Correcto. Entonces, nuevamente, tanto en el Antiguo Testamento siempre miraban hacia el Mesías. Siempre. Ahora, ellos eventualmente perdieron el punto, como lo estamos viendo en el libro de Oseas. Ellos cumplían con hacer el sacrificio y decían, ya estoy bien con Dios, listo. Y habían olvidado que eso era un símbolo, un recordatorio para lo que venía adelante, para el Mesías prometido. Hermano Elías, perdón. Acerca de la pregunta, dice, ¿por qué no vemos el Espíritu Santo morando en los creyentes del Nuevo Testamento? Como el hermano Percy lo dijo, era porque estaba por momentos y en algunas personas. ¿Ya? Estaba por momentos y en algunas personas. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, los profetas a veces eran ungidos o se llenaron del Espíritu Santo, dice allí. O algunos reyes, por ejemplo, incluso Sansón o el mismo Saúl. Pero creo que lo principal es porque Jesús cumplió pagó todo ese, lo que se requería. Pero acerca de usted lo que decía, pastor, que era por su pecado o era para recordarse, ¿no sería por los dos, paz? Porque claramente Dios lo decía, para expiación de vuestros pecados. Sí. Pero que al mismo tiempo sería recordar. Pero en el Nuevo Testamento el apóstol recuerda que ni los sacrificios ni los machos cabríos podían cubrir los pecados. Recordando que ninguno de los animales puede cubrir, porque necesitamos un sacrificio perfecto y un sacrificio humano para ser exactos, porque en realidad un corderito, un animalito no puede pagar por un ser humano. Era un recordatorio del cordero que iba a venir, que el cordero era Jesucristo en realidad. Entonces, eso era en realidad. Sí. Pero, ¿alguien más, queridos hermanos, para responder la pregunta? Hermana Carla. Pastor, respecto a la pregunta, sí. ¿Por qué no vemos al Espíritu Santo morando en los creyentes del Antiguo Testamento? Algo que debemos tener muy en claro es que el Espíritu Santo siempre ha obrado en los creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es decir, la obra salvadora que hace el Espíritu Santo ha sido con los hombres del Antiguo Testamento como los hombres del Nuevo Testamento. Lo que diferencia a los creyentes del Nuevo Testamento es que al nacer Cristo, al morir y al resucitar, definitivamente ha ido también, dice que subió, ¿verdad? Y ha obviamente tenido mayor poder, pero además la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento implica una obra de capacitación para los creyentes. ¿Por qué? Porque ya el Evangelio iba a salir a los gentiles, no se iba a quedar solamente en el pueblo de Israel. Por eso es que a partir de que Cristo hace su obra, cumple su obra, y desde Pentecostés para adelante es que todos los nuevos creyentes tienen la obra de capacitación para todos en general. Pero la obra salvífica del Espíritu Santo es en el Antiguo como en el Nuevo. La obra capacitadora en el Nuevo Testamento es para todos, justamente porque vamos a salir a los gentiles. Y en el Antiguo Testamento esa obra capacitadora era solo para algunos, para los reyes, correcto, para algunos profetas y personas en específico. Correcto. Gracias, hermana. Y es en realidad lo que dicen ustedes, hermanos. Miren, en el punto 2 del capítulo 21, que lo vamos a estudiar más a profundidad más adelante, se afirma que los cristianos bajo el Nuevo Testamento tienen una comunión, está en negrita, tienen una comunión más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley, porque en el Nuevo Testamento vino Jesucristo para cumplir plenamente lo que se había prometido. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que está en Hechos 2, marca un nuevo capítulo en la historia de la redención, donde la presencia del Espíritu Santo se convierte en una realidad constante para los que creen en Cristo.
En el Antiguo Testamento vemos, como decía Elías también, el Espíritu Santo capacitaba a personas en específico, ¿no? Capacitaba a hombres para realizar tareas específicas. Eso lo pueden ver, por ejemplo, como incluso para construir el tabernáculo, el Espíritu Santo obraba en esas personas. El Espíritu Santo se posaba sobre algunos líderes, sobre algunos reyes, como Josué y David también. Pero después del Pentecostés, como dice acá, marca un nuevo capítulo de la historia de la redención, porque la presencia del Espíritu Santo ahora se convierte en una realidad más constante. Entonces, aquí hay una comunión más plena con el Espíritu Santo, porque Jesucristo completó ahora la obra. ¿Sí? Eso era lo primero que quería decirles. Segundo, respecto a este punto, hermanos, el punto número 6. Vamos, por favor, a Romanos 4:1. Vamos a ir a Romanos 4:1. Quisiera que hagamos un contraste en este momento entre el punto número 6, que está en vuestras confesiones, y Romanos 4, del 1 al 9. Romanos 4, del 1 al 9. El punto número 6 nos está diciendo básicamente que Jesucristo pagó en un momento particular por nuestros pecados, pagó por la redención en la crucifixión. Esa redención tuvo implicaciones tanto en el futuro como en el pasado, a lo largo de toda la historia, nos dice el punto número 6. Ahora el libro de Romanos 4, 1 al 9 dice lo siguiente. ¿Sí? Aquí está en letras milimétricas de la parte roja, por favor, ni lo miren porque ni se nota. En vuestras Biblias, por favor, Romanos 4, 1 al 9. ¿Sí? Dice así. Nuevamente, lo vamos a leer y ahí viene una pregunta porque quiero hacer un contraste en lo que dice el punto número 6, lo que hemos expuesto hace un ratito, y lo que vamos a leer en este momento en la palabra de Dios. Dice así, Romanos 4, 1 al 9. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de los bienaventurados del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y versículo número 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es una pregunta retórica. Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. Según nuestro texto, Abraham simplemente creyó en Dios y le fue tomado por justicia. Él fue justificado por haber creído en Dios, según nuestro texto, ¿correcto? Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiere decir eso que en el Antiguo Testamento era suficiente con creer en Dios y no en Jesucristo? Porque claro, no había llegado, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿en el Antiguo Testamento era suficiente con creer en Dios para ser justificado? Y también quería aprovechar en citarles Hechos 4, 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok, está hablando de Jesús en Hechos 4:11 y dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre bajo el cielo con el que podemos ser salvos, según este texto, es Jesucristo. Entonces mi pregunta es, si estamos viendo en el libro de Romanos que Abraham creyó a Dios, inmediatamente le fue contada por justicia, fue justificado, ¿podemos decir, hermanos, que en el Antiguo Testamento era suficiente creer solamente en Dios y no directamente en Jesucristo? ¿Qué dicen, hermanos? Hermano Elías, a ver. Porque si hablamos acerca de la salvación en el Antiguo Testamento era aquellos que esperaban al Mesías. Abraham se salvó por la promesa que le dio Dios
Ya. esa promesa iba a venir en el futuro. En medio de todas esas promesas que le dio, que era tu descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, también estaba la de un Mesías Principalmente. que iba a venir. Entonces, los del Antiguo Testamento, su salvación fue porque esperaron esa promesa y lo creyeron. Y Hebreos 11 lo va a decir, ¿no? Amén, gracias, hermano. ¿Alguien más, queridos hermanos? Bueno, en realidad es eso. ¿Alguien ha levantado la mano? Perdón. En realidad es eso. Gracias, hermano Elías. La fe de Abraham, aunque en Romanos 4, 1 al 9 no dice directamente que esperaba al Mesías, la fe de Abraham no fue en cualquier cosa, no fue un Dios a secas, vacío. Dios le había prometido algo y Abraham creyó en esa promesa. Entonces, la fe de Abraham estaba puesta, ¿dónde? Como ya ha dicho nuestro hermano Elías, estaba puesta en la promesa de Dios. Y la promesa de Dios en última instancia se iba a cumplir ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, hermanos, noten que aún desde el Antiguo Testamento, todas las historias, todas las grandes promesas y las grandes esperanzas siempre apuntan al Mesías, a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, la gente era salva por la fe en la promesa de Dios, que se centraba en la venida del Mesías. Nuevamente, en el pasado era con la mirada en el Mesías prometido, y ahora nosotros lo hacemos mirando al pasado, atrás, ¿no? A lo que hizo Jesucristo. La virtud y la eficacia del sacrificio de Cristo se aplicaron retroactivamente. ¿Qué quiere decir? Que también se aplicó en el pasado, aquellos que vivieron antes de su venida, ¿sí? Bueno. Siguiente pregunta. ¿Qué implicancias tiene este punto, el punto número 6, con una enseñanza que lamentablemente veo que es bien propagada, pero quisiera ver si ustedes notan el engaño? Hay personas que dicen ser cristianas, te vas a acercar a estas personas y le vas a decir, hermano, la palabra de Dios dice tal cosa, que vivamos en santidad, por ejemplo, y la forma en la que estás viviendo es una forma un poco desordenada, hermano. Entonces, yo en el nombre del Señor te animo a que alinees tu vida a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que pide santidad para tu vida, por ejemplo. Y estas personas te van a responder lo siguiente. Bueno, gracias, pero la Biblia dice que antes vivíamos en la ley y ahora vivimos en la gracia, ¿no? Eso era antes, o sea, por favor, me estás pidiendo que sea legalista. Eso era antes. Ahora, por favor, ahora vivimos en la gracia. Entonces, por favor, tú me estás pidiendo que seamos santurrones, legalistas, hermano, por favor. Eso te van a responder algunas personas. Algunas personas dicen que antes era la ley y antes vivíamos bajo la ley y ahora vivimos bajo la gracia. Pero con base a lo que hemos expuesto el día de hoy, ¿qué responderían a eso, hermanos? Esa es la pregunta. Tienes razón, cuidado que digan eso, hermano. ¿Cómo lo respondería? Nuevamente, teniendo en cuenta lo que hemos explicado el día de hoy, sobre el hecho de lo que significó la muerte de Jesucristo y lo que hizo por él en esa cruz. ¿Cómo responderían, hermanos, a personas que les digan eso? Bueno, antes era bajo la ley, ahora estamos en la gracia. Jesucristo lo dijo, ¿no? No he venido a abolir la ley. Ok, un poquito más. La gracia no hace que la ley deje de ser. Sí, cierto. ¿Alguien más, por favor? Hermano Percy me está mirando con bronca. Pastor, o sea, fruto de la gracia, el fruto de la gracia es precisamente la obediencia a Dios. Y parte de la obediencia a Dios es obviamente amar, obedecer sus mandamientos, su palabra. Eso es lo correcto, que... en realidad ni siquiera se contradicen, ¿no? Porque hay personas que lo segmentan, ¿no? O sea, como si fueran cosas separadas, cuando en realidad se complementan, como en realidad tú has dicho.
Gracias, hermano. Pastor Joe. Amén. Buenos días, hermanos. Primeramente, la ley y gracia, ambos son gracia. Y queremos ponerlo en contraste. Uno es esto y otro es esto. Pero si vemos la ley de Dios es perfecta. Y si la ley es perfecta, tenemos que entender que también es gracia porque revela el carácter de Dios. Y Cristo cumple esa ley por nosotros para acercarnos y reconciliarnos con Dios. Entonces, la gracia, cuando la gente dice yo no vivo bajo la ley, pero vivo bajo de la gracia, están en realidad anulando la ley. Pero la ley no se puede anular porque Cristo dijo, el que me ama me obedece. ¿A qué vamos a obedecer? ¿Y cuál es el resumen de la ley? Amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Entonces no podemos anular ni amor a Dios ni amor al prójimo. Excelente, Pastor Dios. Voy a tener que saltar 10 diapositivas por su culpa. Está bien. Amén. Es en realidad lo que dice el Pastor Joe. Pero alguien más si quiere añadir algo. Perfecto. Perfecto, hermanos. Ahora, eso sería respecto al punto número 6. Vamos a pasar al punto número 7 y lo vamos a explicar en la siguiente clase. Por el momento vamos a terminar acá con respecto a la confesión, por favor, porque vamos a hacer una pequeña actividad más en este momento, ¿sí? Entonces, hermanos, la siguiente clase vamos a hablar sobre el punto 7. Yo les animo a que lo lean para que puedan venir con algunas preguntas, inquietudes. Y es que habla sobre Cristo como un ser que tiene dos naturalezas. Es humano y es Dios. ¿Cuán humano y cuán Dios es Dios? Es Jesucristo. Justo vamos a verlo en la siguiente clase, en el siguiente canal y a la misma hora. Hermanos, amén. Sí. Respecto a la anterior pregunta de la expiación, en el Antiguo Testamento, sí, el sacrificio de los animales, si expiaba o no, ¿no? Sí. Aquí, Pastor, en Levítico dice, en Levítico 5, ¿no? Traerá pues a la 18 al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Sí. Yo lo entiendo que sí, esos carneros, con ese carnero, con ese sacrificio, correcto, que hacía, le era en ese momento perdonado. Además, se producía la expiación, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que también lo entiendo, Pastor, sí, que es una mirada a la expiación definitiva, pero a su vez también sí se producía a través de esos sacrificios la expiación, pero era una expiación temporal, momentánea, muy, muy corta, ¿no? Entonces, ok, perdón, discúlpame, hermano. Ok. Sí, eso es lo que entiendo. Entiendo. Ahora, ese texto dice eso, es verdad. Ahora, tenemos nuevamente que leer un texto con base en todo su contexto, y en todo su contexto muchas veces con base a toda la Biblia, a toda la revelación de la palabra de Dios. El detalle es el siguiente: si un animalito podía expiar una parte de los pecados de una persona, entonces, ¿para qué ya era la expiación de Jesucristo? Que es una expiación definitiva, que ya no requiere más sacrificios. En cambio, mientras no se ha producido esa expiación definitiva, era una expiación bastante limitada, por decir, utilicemos ese término, ¿no? Sí. Y sí, por eso es que se hacían esos sí, sacrificios, ¿no? Sí. Pero a su vez nos da a entender el Antiguo Testamento que siempre todo apuntaba al Mesías que iba a venir. Sí. Iba a venir y que iba a producir una expiación definitiva, ¿no? Que ya no se requeriría sí, más sacrificios. Sí, entiendo. Pero nuevamente, en el Nuevo Testamento el apóstol explica que precisamente ni los machos cabríos ni los sacrificios iban a cubrir los pecados, sino que eran una imagen de lo que iba a venir al futuro. Entonces, en ese sentido yo veo que nuevamente es apuntando. Cuando dice para expiación de pecados, aunque no dice explícitamente que es un recordatorio, porque dice secamente, ¿no? Es para expiación de pecados. Viendo todo el contexto de la Biblia, es más bien, nuevamente, solamente es un recordatorio a Jesucristo, que apunta a Jesucristo. Eso es lo que yo veo, hermano.
No sé si pastor, pero sí se agregar. producía en ese momento con la expiación. Porque aquí dice, Sí. y será perdonado, ¿no? Sí, pero nuevamente, ¿por qué han sido perdonados? ¿Por la obra que iba a hacer Jesucristo en el futuro o porque ese animalito ha muerto en ese momento? ¿Por qué iban a ser perdonados? Aquí lo que da a entender la palabra es, en este contexto, es por el sacrificio que se había producido, ¿no? Claro, pero cuando a vemos través del todo el sacerdote. contexto de la Biblia, nuevamente, si solamente nos basamos en ese texto, en esa partecita, podemos llegar directamente a esa conclusión, que por ese animal está siendo absuelto de sus pecados. Pero si vemos todo el contexto, toda la Biblia, nosotros vemos que está en realidad apuntando al Mesías, a la obra que iba a hacer Jesucristo. Jesucristo iba a pagar por los pecados no solamente de las personas del futuro, de nosotros, sino también de todas las personas, como hemos visto en la confesión, de todos los elegidos a lo largo de la historia. Bien, está bien, pastor, gracias. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a continuar. No se vayan todavía. Vamos a hacer una pequeña actividad ahora, por favor. Pero soy yo, perdón. Para contestar lo que estaba diciendo. Para contestar lo que estaba diciendo el hermano Percy, yo entiendo Hebreos 4, 10, 4 al 10. Da un poquito más claridad a ese punto. Vamos a buscarlo acá, si alguien lo tiene. Hebreos 4. ¿Lo tiene? David, ¿lo puede leer en voz alta, por favor? Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Cuando nosotros leemos ese pasaje que el hermano Percy citó y el hermano David también que leyó, en el contexto de toda la palabra de Dios, nosotros entendemos que los animales nunca fueron suficientes para expiar nuestros pecados. Simplemente apuntaba al sacrificio final de Cristo. Es porque la sangre de Dios, de Jesucristo, se aplicó no solamente hacia adelante, pero sino hacia atrás. Simplemente quería aclarar eso. Retroactivamente también. Gracias, pastor. Amén. ¿Podemos acordar? ¿Sí? Otra pregunta. Ok. Paz, lo podríamos resumir así: el sacrificio del Antiguo, porque entraríamos en una cierta contradicción. Obviamente entendemos que no es así, la Biblia no se contradice. Sí. Entonces, justo el pasaje que el hermano Percy leyó decía: el sacrificio sí hace expiación y se perdona el pecado. Pero ahora recordando justo de las prédicas acerca de Oseas, el error que cometieron los judíos fue descansar solo en el sacrificio. Porque el sacrificio por sí mismo no tiene valor, como lo dice el versículo de Hebreos 10. Exacto. Lo que le da valor al sacrificio del Antiguo Testamento es la esperanza que tenía en el Mesías. Correcto. De esa manera, entonces, es Jesús el centro de la salvación. Siempre. El que le da para incluso... todos. Y para nosotros me parece que es lo mismo, porque Romanos 12 lo dice: preséntense como sacrificio vivo. Aún, pero otra vez lo que le da el valor al sacrificio incluso nuestro, no es nosotros y nuestras buenas obras, porque Dios conoce y aún la ley se nos aplica y no somos buenos. No hay nadie quien haga el bien. Sí. Lo único que le da el valor incluso a nuestro sacrificio de hoy en día de poder, no sé, incluso hacer algo es Jesús también. No hay nada en nosotros. Entonces, así es. Entonces, de esa forma no creo que no habría una contradicción en los dos versículos. No habría, o sea, porque el versículo de Levítico dice: hay perdón y hay expiación. ¿Pero por qué? Porque Cristo le da el valor a esa expiación y perdón del pasado. Exacto. Listo. Y es tal cual. Correcto. Gracias, hermano. Vamos a terminar por el día de hoy. Por favor, les animo a que lean el punto número 7. Y vamos a terminar el día de hoy con eso, queridos hermanos. ¿Sí? Amén. Gracias.